Cambio de tema, camino y saludo a un psicoanalista importante en la Argentina que es Jorge Asef. ¿Cómo va, maestro? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Hablamos de la escritura, ¿no? Y pensaba, todo lo que se escribe en psicoanálisis, ¿qué será? ¿Qué será la escritura psicoanalítica? Freud ganó el premio Goethe, qué bien que escribía. Lacan escribe de otra manera, es muy difícil, salvo que seas un especialista como sos vos, transitar los escritos. ¿Qué pensás de la escritura en psicoanálisis? Bueno, Lacan, que lo mencionabas recién, Lacan trabajó mucho el tema de la escritura en su obra, a lo largo de su obra. Inclusive hay un escrito que es Littérature, ¿no? Littérature. Que trabaja en profundidad la cuestión de la escritura, pero lo menciona en diferentes momentos de su obra, y estaba escuchando a tus entrevistados antes. Indudablemente escribir no es lo mismo que hablar, ¿no? Fíjate que en el seminario, en uno de sus seminarios, en el 20, Lacan hace un juego en relación a lo que produce la araña con la tela de araña, para decir que eso que teje en el aire esa criatura sale de un lugar opaco de su ser, ¿no? Y hay una relación a la escritura, ¿no? De que en la escritura está en juego algo que involucra al sujeto mucho más que hablar. Fíjate que qué interesante lo que traes. Acabo de leer Escribir de Marguerite Duras, donde ella cita a Lacan y cuenta que Lacan le dijo una vez a ella, mira que encuentro, Lacan, sí, Marguerite Duras, sí. o lo escribió a lo mejor Lacan y ella lo leyó, pero relacionado con Marguerite Duras le dijo que siga escribiendo sin enterarse de lo que escribe. Esa sería la idea. Esa sería la idea, ¿no? Él leía mucho a Marguerite Duras. Sí, inclusive participa de un homenaje a Marguerite Duras, que es muy citado en un fragmento donde él plantea que los artistas siempre llevan la delantera a los psicoanalistas, porque pueden enunciar más allá de lo que saben que están pudiendo enunciar, y que después el psicoanalista va a llegar un poco más tarde a aprender de allí, ¿no? Pero sí, en ¿Por qué escribir? Marguerite Duras dice, inclusive nadie puede escribir, sin embargo aún así se hace, ¿no? En ese libro ella cuenta, fíjate vos lo que es la escritura, ¿no? Cuenta cómo muere una mosca. Claro, uno imagina cómo muere un animal, no sé, sí, otro, pero una mosca no, como que las moscas no murieran, y dedica varias páginas a la muerte de la mosca. Y por otra parte, Lacan, corregime si me equivoco, por favor. No sé si es el seminario 7 el que se dedica a Antígona, el de la ética, ¿no es cierto? Pero lo que él ve en Antígona, lo que él ve en el banquete, es como si pudiera a la obra juntarla con otra obra que es la propia obra de él. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, pero Freud también, ¿no? Se orientaron mucho. La lectura de los clásicos en Freud es abundante, como él se refiere a los clásicos. Yo te decía lo de Littérature también porque es muy interesante también ubicar que en el ejercicio de la práctica psicoanalítica, la escritura y la lectura, muchas veces se cree de que ir al psicoanalista es hablar, ¿no? Es solamente hablar, y en realidad lo más importante que pasa con el encuentro de un psicoanalista es lo que se va a escribir de aquello que se habla, es decir, lo que en el ejercicio de la palabra y en el correr del disco de la palabra que un sujeto va desplegando en ese tiempo de ese encuentro, va quedando escrito, marcado a través de las puntuaciones que se van haciendo con distintas intervenciones del analista, o con el tiempo que hay entre una sesión y la otra, entre un corte. Eso es una marca, que no es lo mismo que... lo escrito deja una marca, ¿no? Que no es lo mismo que hablar. Brillante esto que dijiste, pero ¿eso no es que algo que se escribe en el cuerpo? Bueno, la escritura, lo que va quedando escrito de una vida, deja marcas en el cuerpo, se vive en el cuerpo, ¿no?
el paso, fíjate que bueno, creo que es en Literatura, no lo tengo tan presente, Lacan habla de su experiencia de cruzar Siberia yendo a China o a Japón, ya no me acuerdo cuál de los dos lugares, y de la erosión que va produciendo el agua, o no me acuerdo, sobre la tierra que él mira desde el avión, y compara la escritura con esa erosión, diciendo que la escritura es la erosión que hace el lenguaje sobre el cuerpo. Ah, qué maravilla, ¿escuchaste? Eso es la erosión que hace el lenguaje sobre el cuerpo. Es perfecta esa definición. Claro, claro que sí. Vos escribís. Bueno, sí, escribís. Sí, los psicoanalistas en general escribimos porque estudiamos y producimos mucho de lo que aprendemos a través de nuestro ejercicio clínico o investigamos, lo volcamos en escritura y bueno, sí, escribimos. Y estás al frente de Decilo Todo Vos. Bueno, en este momento estoy a cargo de la presidencia del Encuentro Americano de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, que se conoce con la sigla ENAPOL. Y el tema es el comienzo de análisis. El tema es muy interesante, empezar a analizarse. Empezar sí, a analizarse. Ese es el tema. Te digo que es muy interesante porque hay toda una producción literaria, justamente, no literaria y literatura, sino hay toda una producción escrita que viene de los años 90 en torno a cómo comienza un análisis, a ese momento inaugural que llamamos entrevistas preliminares, y hacía tiempo que no volvíamos sobre ese tema a investigar las coordenadas de los inicios de los tratamientos. Hoy, con las subjetividades con las que estamos, que en 30 años han cambiado mucho, con el discurso social, que ha cambiado inmensamente, y con las herramientas del psicoanálisis, que también ha habido sus modificaciones, es decir, vamos investigando y vamos aprendiendo y vamos produciendo nuevas cosas, y también vamos comprendiendo muchas cosas de la enseñanza que han dejado los autores fundamentales, por ejemplo Lacan, que todavía les estamos comprendiendo y hay que ir aplicándolas a los nuevos tiempos y a los nuevos síntomas. El motor es el sufrimiento. Siempre, ¿no? Es decir, que lo que mueve a un sujeto a consultar es siempre algo que no está pudiendo manejar de su propia vida y que le provoca un sufrimiento, y donde el analista hace foco es en eso, desde el principio. A mí lo que me maravilla del psicoanálisis es cómo puede profundamente cambiar una vida. Lo digo porque experiencia propia, ¿no? Es decir, cómo puede cambiarte la vida, ¿no? Yo soy un defensor absoluto del psicoanálisis, que tampoco hace falta que lo defiendan, ¿no es cierto? Pero ese es el punto, ¿no? Cambiar una vida. Ahora, en tiempos como los que transcurrimos, donde todo tiene que ser inmediato, quizás se complica para un psicoanalista esta maravillosa tarea. ¿Cómo lo ves vos? Mira, lo de cambiar una vida, sí, efectivamente, y hay... a ver, voy a empezar por el final. Lo de los tiempos inmediatos... a mí me parece que una de las posibilidades inmensas del psicoanálisis en este tiempo es que introduce al sujeto en otra experiencia del tiempo. Y eso ya de por sí es una experiencia subjetiva que cambia, que conmueve una subjetividad que está rutinizada en cierto modo de funcionar, que muchas veces es lo que le provoca el padecimiento que tiene. Entonces, ya de entrada hay otra experiencia con el tiempo, que no significa que sea lenta, significa que es otra manera de experimentarlo al tiempo, y tampoco significa que los resultados lleguen lentamente, sino que en cada encuentro hay un efecto, se espera de cada encuentro con un analista un efecto subjetivo que no necesariamente es dirigido a resolver el punto central de la demanda con el que el sujeto llega, pero que sí lo va transformando, que a esa demanda va haciendo una elaboración sobre esa demanda que va produciendo efectos diferentes a cómo el sujeto había llegado. En el camino se va produciendo esa transformación de la que hablas. Y justamente pensando en la escritura, mientras estaba ahí sentado escuchando tus entrevistados, me acordaba
cuánta escritura hay de experiencias atravesadas por el psicoanálisis que se vuelven después libros. Y uno de los más conocidos es Una temporada con Lacan de Pierre Rey. Lo leí que es un clásico. 3 veces. Claro. Ahora está agotado, no se consigue y no sé cómo lo perdí, no lo tengo, pero está agotado el libro. Sí, cada tanto se agota. Y ahí viste que Pierre Rey dice que al final de su experiencia de análisis, de 10 años de análisis con Lacan, él descubrió que podía escribir en el margen de la hoja, donde no había nada escrito aún, algo nuevo con aquello de lo que le gusta de su propia historia. Claro. Eso es una transformación, porque Maravilloso. obviamente que no se pasa de blanco a negro. No. Hay restos, hay algo, pero hay con eso que tenemos, con eso que traemos, se puede hacer una nueva escritura. Fantástico. Decime algo del encuentro, para que quede claro. Participan psicoanalistas, obviamente. Sí, es un encuentro de las distintas escuelas de psicoanálisis lacaniano de América. Se hace cada 2 años, esta vez toca hacerlo en Buenos Aires. Tiene la particularidad de que después de mucho tiempo nos volvemos a reunir presencial, porque con la pandemia los encuentros se habían pasado a virtuales. Se va a hacer en el Hotel Marriott, en la ciudad de Buenos Aires, y es el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre. Si bien lo organizan las escuelas de psicoanálisis, es abierto los encuentros tienen la particularidad de que, por ejemplo, hay una jornada clínica donde los casos no solo son presentados por psicoanalistas, miembros de las escuelas de psicoanálisis, sino, por ejemplo, también muchos residentes de hospitales, psicólogos, psicoanalistas en formación que están trabajando en la salud pública, estudiantes de psicología. Es una posibilidad de una conversación muy abierta, un encuentro. Jorge Acep, impecable. Tenés que venir al programa más seguido, porque me fascinó todo lo que dijiste. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchaste, ¿no? Jorge Acep, lo que dijo, cómo lo dijo, ¿no? Psicoanálisis es una experiencia que te transforma la vida en lo más profundo. Realmente es así. Lo digo desde mi propia experiencia, lo digo desde la experiencia de seres muy cercanos. Por eso, digo, todo lo que sea difundirlo y apoyarlo, yo creo que es el mejor camino desde los medios, por supuesto.